Recordar que la infección urinaria es la patología urinaria más frecuente en pediatría, en niños, y afecta más o menos a un 4% de niños en edad escolar, siendo más común los varones antes del año de edad, mientras que las niñas son más propensas a perder a partir de los 2 años en adelante. Siempre recuerden que es el cuadro clínico más frecuente que acompaña a las patologías prolongadas en la infancia, la infección urinaria. Y más o menos se ha visto que la mitad de estas infecciones se deben al reflujo lésico veterano, o sea, la orina que vuelve la vejiga hacia el uretra. Toda orina que llega a la vejiga ya va a encontrar en la vejiga, esa es una flora que hace una simbiosis entre la vejiga y la orina, y eso permite al ascender puede producir infecciones urinarias. Y otro problema que vemos con frecuencia también es la enuresis nocturna. O sea, los niños se orinan en la cama cuando están durmiendo. Y es muy frecuente durante el sueño, es 4 veces más frecuente en niños en los que el padre o la madre tuvieron el mismo problema. Mientras que si los dos por ejemplo no padecieron de esto, o si padecieron, mejor dicho, papá y mamá tuvieron una incontinencia de enuresis nocturna, el niño tiene un 70% de probabilidades de hacer incontinencia también o enuresis nocturna. Siempre recordemos el tema del control de los esfínteres. Estamos hablando del esfínter anal y del esfínter mitral. Entonces, normalmente es un proceso complejo que debe de darse más o menos entre los 18 y los 36 meses de edad. Es un niño normal. Generalmente la secuencia de adquisición de la continencia sigue este patrón. O sea, lo primero que va a hacer el niño es dominar la continencia fecal en la noche. Y ahí va a pasar a contener digamos, su deseo de defecar en la mañana, o sea, en el día. Va a comenzar a desear la mamá. Y ahí va a comenzar a controlar lo que es el tema de su diuresis, la micción en el día, y finalmente hasta completar y no se orine en la cama por la noche. Esa es la secuencia. Más o menos un niño, después de los 3 años, ya no debería tener problemas de continencia. Debería de controlar su defecación y su micción sin ningún problema. Entonces, además de la maduración biológica y control de esfínteres, otros factores que van a influir como la madurez socioemocional del niño, su capacidad intelectual, los deberes culturales y las interacciones psicológicas entre el niño y sus padres. Entonces, a pesar de que la mayoría de los niños están entrenados en el uso del inodoro de los 30 meses, estamos hablando más o menos de los 3 años, pues ellos demuestran que hay un 2 a 10% que todavía lo van a lograr a los 4 años. Tampoco nos alarmemos si un niño después de los 3 años todavía no logra, digamos, avisar cuando tiene que ir al baño, no contiene. Entonces podemos esperar hasta los 4 años, pero es un porcentaje bajo. La mayoría lo van a lograr alrededor de los 30 meses, o sea, antes de los 3 años. Bueno, sobre esto preguntaron en el ENAM. Dice, en urología pediátrica, ¿qué tipo de patología es la más frecuente? Que acabamos de decir, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál? ¿La enuresis? ¿Eso dije? ¿Cuál es la patología más frecuente en los niños? ¿Ah? ¿Qué? Por otro lado. ¿Qué dice acá? Son urinarias. Alternativas. La tarea correcta. Otra. Niña de 2 años se lleva a la consulta con infecciones sin aviso, o sea, no control. La madre desea saber hasta qué edad debe esperar para que su hija controle el esfínter vesical externo, o sea, la continencia. ¿Cuál es la edad por medio de meses para el control del esfínter? ¿Cuáles? Acabo de decir. ¿Cuál es el límite? 30 meses. 30 meses. Dice meses, no dice años. 30 meses. Bueno, son las alternativas del ENAM. 30. ¿Cuál sería la alternativa correcta? 30. Ya, pero no la está exactamente igual, pero más o menos te das una idea, ¿no? Y vamos a hablar ahora del hipospadia. Habíamos hablado ya de que había un ureterectomía. Acá salía por otro lado, pero acá vamos a ver en la uretra. Entonces, realmente la abertura de la uretra debe estar a nivel de meato en el glande, ¿verdad?
En niños con hipospadia en la abertura de la uretra, por lo que hacen diversas cuestiones anómalas a lo largo de la cara ventral del pene, desde el glande hasta el perineo. O sea, en cualquiera de estas zonas fue una abertura anormal que se conoce como hipospadia. Y se produce pues por una función incompleta a nivel embrionario de los pliegues uretrales. Acá tenemos los pliegues. Si eso no se fusionan adecuadamente, va a haber un problema de hipospadias. Normalmente en el desarrollo del feto, los principales momentos para mover el pene tienen lugar entre las 9 y las 12 semanas de vida intrauterina. Y es en este momento cuando las hormonas masculinas impulsan la formación de la uretra y el prepucio. Entonces, normalmente vamos a encontrar en la clasificación que hay una hipospadias anterior cuando es por debajo del meato o cuando es por debajo de la corona subcoronal. Un hipospadias medio cuando es de la distal peniana hasta la peniana proximal, o sea, todo el cuerpo del pene. Y una posterior cuando va desde el límite del pene con el escroto o el escroto propiamente dicho. Posterior que puede incluso hasta la zona perineal por debajo del escroto. De estas tres ubicaciones, la más frecuente es la anterior, ¿no? Hasta en un 50% de casos vamos a ver que los hipospadias es de tipo anterior. Sobre esto preguntaba también en el ENAM y decía cómo se denomina la alteración de la función de los pliegues uretrales. Acá nos preguntan ya no la explicación, lo da la fisiopatología, no sé cómo se llama. ¿Cuál es la respuesta? Entonces le dan las alternativas y la respuesta de letra. Ahora, vamos a hablar de testículo no descendido, que es otra causa de consulta en lo que es urología pediátrica. Vamos a ver la criptorquidia. La criptorquidia es un trastorno de desarrollo que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del canal inguinal hacia el escroto. Normalmente el testículo se forma a nivel del abdomen y comienza a migrar a través del canal inguinal hasta ubicarse en el escroto. A veces, algunos varones tienen lo que se conoce como un testículo retráctil o en ascensor. Un ascensor sube y baja. Es un testículo que puede moverse adelante, hacia atrás, de abajo hacia arriba en el escroto y puede llegar hasta la ingle, ¿no? O sea, un momento está acá, luego sube acá y hasta que sube y baja. Es un testículo retráctil. Es muy común en niños de 5 o 9 años o al entrar en la adolescencia. Generalmente esto se resuelve espontáneamente y los testículos van a permanecer solamente en el escroto, que es la ubicación habitual. Entonces, cuando hablamos de criptorquidia, la mayoría de los testículos que no han descendido, ¿dónde están? En el trayecto de descenso testicular normal, pero en posición alta. O sea, el normal es de acá, del abdomen, vía inguinal hasta el escroto. Cuando hay criptorquidia, el testículo puede estar en cualquiera de estos puntos altos. Pero a veces hay los testículos ectópicos, que son cuando descienden normalmente hasta la línea inguinal superficial, pero después adoptan una dirección aberrante. Mira acá, un testículo sobre la línea superficial, uno que está en el fémur, pero ya son testículos ectópicos, que no son criptorquidia, son cosas diferentes. Ahora, ¿cómo hay embriología de descenso testicular? Habitualmente estos testículos se forman, como le dije, en el área lumbar. Alrededor de los 8 meses de gestación descienden hacia el escroto a través de la ingle, el conducto inguinal. Este descenso puede retrasarse hasta un año después del nacimiento en prematuros. En niños prematuros todavía podemos esperar hasta que cumple el año para que el testículo se ubique en el escroto. Pero normalmente, al año de edad, ambos testículos ya deberían palparse totalmente en el escroto. Entonces, cuando una madre trae a un niño que es menor de 1 año, puede que todavía no palpe los testículos en su lugar. Todavía no hablamos de una criptorquidia. Pero cuando el niño cumple 1 año, ya debería tener los testículos en el escroto. Cuando nosotros examinamos a un niño, tenemos que examinar el escroto para ver si tiene el testículo en su lugar. Es parte del examen.
Obviamente que los niños pueden hacer humanos sin examinar, es un drama porque le toques el testículo, el pene, pero bueno, hay que hacerlo, no hay otra forma. Entonces, miren acá, de la zona lumbar entra el anillo inguinal profundo, pasa acá el anillo inguinal profundo, a nivel superficial, y por ahí comienza a descender el testículo. Entonces vamos a ver que el descenso tiene dos fases. Una fase transabdominal y otra inguinoescrotal. Entonces los testículos se deslizan por la cavidad abdominal hasta situarse cerca del anillo inguinal profundo. ¿Alrededor de qué semana? La 15ª semana de gestación. La fase inguinoescrotal, ¿no?, es más o menos a partir de la 28ª semana de gestación. O sea, el testículo se encuentra ya aquí en la entrada ya del canal del anillo inguinal superficial. Y de ahí es guiado por quién? Por el gubernáculo intestino, que lo va guiando hasta localizarse en el escroto. Esa situación se alcanza finalmente, normalmente debería ser en la semana 35, antes que nazca, ¿no? Pero hay que tener mucho la producción y acción del andrógeno, en este caso la testosterona. Pero recuerden que podemos esperar hasta el año máximo que esté ahí. Pero ya normalmente un niño cuando nace ya debería tener los testículos en su lugar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a hacer un examen donde buscamos evidenciamos la presencia del testículo en el escroto y vamos a apreciar pues también el desarrollo escrotal, ¿no? Si usted ve un escroto que está bien desarrollado, voluminoso, con un saco, nos dice que el testículo ya ha estado ahí y que ha hecho la forma del escroto. Pero usted ve un escroto plano, como una cicatriz, ya nos dice que ese testículo realmente no está ahí todavía. Por eso que no tiene la forma de bolsa. Por eso dice acá, tenemos que evaluar también el desarrollo escrotal. Entonces acá examinamos ya técnicas, ¿no?, para poder examinar. Y finalmente, si nos queda la duda, le pedimos una ecografía testicular. Pero ojo que la ecografía también es engañosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el ecografista agarra el transductor y lo pega al escroto. Y al pegarlo el testículo sube. ¿No? Yo he tenido varios casos de pacientes que vienen con una ecografía y dicen que tiene que bloquear. Pero luego que lo examino no es los testículos, sino que cuando pone el transductor, empuja el testículo, aparentemente está en la ingle, ¿no?, porque la técnica no es la más adecuada. Por eso que la sensibilidad solo llega al 40% y puede llevar a confusión, así que no hay que tomarlo muy a pecho eso. Pregunta de Lenab sobre esto. Dice, lactante varón de 18 meses, presenta ausencia de ambos testículos en el escroto. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstico? ¿Qué edad tiene? 8 años y medio. Entonces acá, ¿cuál es la primera de diagnóstico? Lea las alternativas. ¿Cuál sería? En ese caso sí, porque ya pasó el año, o sea, hasta un año vamos a esperar, por eso ya tiene año y medio, ya no vamos a esperar mucho. Entonces miren acá, esto es importante para todas ustedes chicas que van a ser mamás, por favor, no cometan actos indebidos. Yo te lo digo porque yo veo casos patéticos. Bueno, se entiende, leo de mujeres que no tienen formación, al menos en salud, pero ustedes no se pueden tomar esto. Miren, si el testículo no baja hasta los 18 meses de manera, digamos, normal o con ayuda medicamentosa, tienes que bajarlo a la fuerza. O sea, tratamiento quirúrgico. Máximo un año y medio. Si al año y medio no descendió el testículo, lo tienes que operar y bajarlo a la fuerza. Tienes que hacerlo. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si no lo bajas a esa edad? Por decirte, ya te duermes un poco, esperas 3 años, más de 3 años, el urólogo lo evalúa, es el testículo una criptoquina. Pero 3 años es 18 meses más de lo normal, que lo has dejado el testículo ahí. Y si el testículo está en el escroto, fuera del abdomen, es porque está a una temperatura diferente al cuerpo. Y eso tiene una razón de ser. Pero si tú lo dejas sometido a la temperatura corporal, estás alterando el tejido testicular. Entonces, ese chico a los 3 años
estás preponiendo a que en el futuro tenga un cáncer de testículo. No puedes esperar. No baja normalmente, bájalo a la fuerza. Pero no esperes más del año y medio. Yo veo esta máquina con chicos de 8, 9 años con una criptorquía. Imagínate. Algunos llegan adultos con una criptorquía. Entonces a veces ya vienen con un cáncer de testículo. Entonces hay que actuar rápido. ¿Sabe qué? Cuando ya vienen así grandes, 10 años, digo, o sea, acá dicen, ¿no? Un testículo terminal en paciente mayor de 10 años con testículo contralateral sano, si el otro está bien, se recomienda la orquídea. Mejor, quítalo, ya que el otro va a trabajar. Porque si lo dejas, es un riesgo potencial de cáncer. Y el cáncer es un problema de testículo en pacientes jóvenes, no es en pacientes de mayor edad. Puede ser un paciente de 25 o 30 con un cáncer de testículo. Todo, bueno, vamos a ver el cáncer testicular, ¿no? Pero todo testículo duro, no estoy hablando que duela, solamente duro, en un varón, tienes que sacarlo. Nadie prueba nada, quítalo. De ahí lo mandas al patólogo, te da el diagnóstico. 90% que es un cáncer. Porque si tú te demoras en sacarlo, hace una metástasis y viene con una hemiplegia o viene con un problema respiratorio porque ya sembró el pulmón. Entonces no espera. Y le digo porque tengo casos de gente de 30 años, de 8 años, que están con el testículo duro y pensando si lo vamos a operar o no. Y si van a un lego, médico general que está más perdido, no, espera, le va a decir. Le va a dar su antiinflamatorio y ni que le duele. Entonces no hagan burrada. Testículo duro, sácalo. Después ver el patólogo. Si no es, bueno, pero si es, lo vas a aliviar porque si no le da una ciema. Vamos a ver cuando hay un cáncer testicular, pero tiene que ver con esto. Y le tienes que preguntar el antecedente, ¿verdad? ¿Tu testículo a qué edad descendió? No, se me operaron a los 8 años. Pero mira cuánto se han demorado. Todavía tiene un factor de riesgo para hacer cáncer. Pregunta Elena. ¿En qué semana de gestación se produce el descenso testicular? Lo acabo de decir. A ver, alternativas. ¿Cuál es la correcta? Así le va a preguntar Elena. 28. Bueno, de todas maneras, ¿está hablando? ¿No está hablando? Está hablando, miren acá la diapo. Vamos a volver. Acá, ¿ven? ¿Qué es acá? Le está hablando del descenso de la fascitis total. Entonces, esa es la pregunta, va enfocado a eso. Pero acá dice ya, finalmente, me está preguntando esto de acá. Ojo, por eso que sale 28. Recordar. Ahora, otra pregunta sobre lo que hemos hablado. Dice Elena, ¿cuál es la edad ideal para operar el testículo no deseado? ¿Hasta cuánto puedo esperar? ¿No está recomendado? ¿Ah? ¿4 qué? ¿4 años? 4 años. Presa, que no tenga hijos. ¿Ah? Vamos a ver qué dicen las alternativas. Claro, los 18. ¿Vas a los 3 meses? No. ¿Vas a esperar los 5 años? No seas mala. Pubertad ya no meterte presa. 15. Ya, por favor, futuras madres, no se olviden de eso. Ahora, vamos a otra patología, el reflujo vésico-ureteral. Ocurre cuando la orina retrocede de manera normal desde la vejiga hacia los uréteros. Al retroceder, la orina excretada desde los riñones y es causa de infección, si acaso. Puede ser primario o secundario. Primario con defecto congénito causa la afección, esto se llama un reflejo vesicular primario y este es el tipo más común en los niños, ¿sabes? El primario. El secundario es cuando hay una obstrucción en el tracto urinario. Cuando hay una obstrucción, puede hacer que la orina, como no puede salir, por ejemplo, vuelve a los riñones y esto es un tipo secundario. A veces hay niños que tienen valvas uretrales que hacen de que la orina salga bien y como se retiene, la orina refluye.
es un reflujo cerebral secundario. Miren ahí, en el esquema, la orina infectada es responsable de la nefropatía por reflujos. Esta orina que vuelve el riñón es una causa importante de infección. Dice, un 35% de pacientes con reflujo vesicoureteral se asocia a infección del tracto urinario. El 70% de casos se presenta en niños menores de 1 año. Y un tercio, 34%, van con hidronefrosis, que es el reflujo vesicoureteral. Entonces, miren acá, como les había dicho, normalmente la vejiga la almacena ¿quién? Perdón, la orina la almacena ¿quién? La vejiga. Pero a veces encontramos orina dentro del riñón. Por eso, cuando ustedes vean una ecografía, siempre les pido una ecografía de riñones y de vejiga, pero cuando ven una ecografía de riñones nada más y ven orina dentro del riñón, el ecografista lo va a medir y le va a decir, se encuentra dilatación del sistema pilocalicial, que equivale al diámetro transversal de la parte del riñón, de 8 milímetros. Entonces yo tengo que pensar, digo, el riñón produce orina, pero quien almacena, ¿quién es? La vejiga. Pero si yo encuentro una dilatación pilocalicial en la imagen, ¿qué me está diciendo? Que hay orina dentro del riñón. Cuando la retención o la congestión de orina dentro del riñón supera los 2 centímetros, más de 20 milímetros, hablamos de hidronefrosis. Cuando es menos, hablamos de una ectasia. Entonces el informe de la ecografía que dice ectasia del riñón derecho. El paciente mira y dice, chino, ¿qué es la ectasia? Doctor, ¿qué es ectasia? Entonces usted tiene que saber explicar. Y él le explica quién almacena la orina, quién no produce, que es raro que el riñón tenga orina, pero puede ser todavía un tema transitorio, no hay que asustar. Repitamos una ecografía de acá a 2 meses y de repente vemos que se normaliza. ¿Por qué? Porque ese paciente se recuesta y puede que los intestinos compriman el uréter y la orina se quede estancada por un momento ahí. Luego se para y la orina sale. Entonces puede ser circunstancial, tampoco hay, pero puede ser también el principio de hidronefrosis. Entonces tampoco hay que minimizarlo, pero hay que controlarlo. Entonces miren, acá está la vejiga, vean cómo refluye la orina hasta el riñón y lo comienza a dilatar y te produce una hidronefrosis. Y el uréter también. Por eso hablan de una hidroureteronefrosis, que es por una obstrucción y la orina se comienza a estancar. Puede ser también por reflujo. Por eso que hay una escala, la clasificación de reflujo por alteración vesicoureteral, ¿no? Entonces acá le hacen una uretrocidad miccional, pero se puede hacer con una tomografía, porque la ecografía solo te ve riñones, no te ve uréter. Pero también se puede hacer una uretrocitografía miccional, donde va a ir por grado, ¿no? El grado 1 hasta el grado 5. El grado 1, cuando solamente hay una dilatación en la pelvis renal, luego va a los cálices, puede ser moderada, severa, finalmente tenemos acá una tortuosidad severa, dilatación de todo el sistema colector, aplanamiento de los fórnices, ya se aplana, y el parénquima se adelgaza. O sea, si el parénquima se adelgaza, el riñón comienza a perder su función. Y si eso no se mejora, no se trata de llegar a una insuficiencia renal, porque está perdiendo parénquima renal. Puede ser aguda o crónica. Usualmente lo que vemos es la anemia renal crónica. Entonces vemos pacientes que ya tienen una retención más de 3 meses y ese riñón comienza ya a sufrir. Y vamos a ver las pruebas que se hacen. ¿Y cuál es el tratamiento? Cuando un reflujo de bajo grado, 1 o 2, se resuelve de manera espontánea, hay que esperar nomás y controlarlo. ¿Ya? Y usualmente, de manera cuando ya el túnel submucoso se elonga, se aumenta la continencia, cuando el paciente crece, y más o menos el 80% ya lo supera los 5 años. Usualmente se tiene que tener un antibiótico preventivo a largo plazo. O sea, cuando ves un reflujo que se mantiene durante los primeros años, tiene que darle tratamiento antibiótico a dosis baja para evitar que haya infecciones urinarias o pielonefritis. Y el tratamiento quirúrgico ya se plantea, se hace lo que es un reimplante del uréter. O sea, es uréter que es incompetente, lo tienes que volver a poner, le haces un canal para que mejore la continencia. Es toda una cirugía. Y se indica cuándo este paciente tiene tendencias de infecciones a repetición con fiebre, o sea, pielonefritis,
o cuando no tomas sus medicamentos como le indicas, o cuando el reflujo es de grado 4, o sea, grave o es bilateral, cuando ya hay falla renal, entre otras causas. Luego también tenemos lo que se llama la estenosis pielo-ureteral. Como su nombre lo dice, es una estenosis entre la pelvis y el uréter, miren acá, un estrechamiento. Todo esto provoca un compromiso funcional selectivo en el transporte de la orina de la pelvis hacia el uréter, no pasa la orina. En la mayoría de los casos puede ser congénito, o sea, el niño nace con ese defecto y se hace evidente pues, después del nacimiento por los problemas que tiene. Todo esto de acá ya también ya implica hacer una cirugía. Normalmente estos niños van con infección urinaria de curso febril, a veces puede dar hematuria, orina en la sangre, y también se asocia al dolor abdominal, hay hasta una masa palpable en la región lumbar cuando el riñón esté hidronefrótico. El diagnóstico siempre acá no sea la ecografía, como decía, para medir el diámetro, la división pielocalicial. Incluso ahora se está haciendo la ecografía prenatal y se puede detectar ya estos problemas desde antes del nacimiento. Toda la hidronefrosis debe ser evaluada a los 5 días después del parto, cuando es prenatal. Y la tomografía nos va a ayudar mucho para ver si hay una obstrucción de la pielo-ureteral, lo que estamos viendo. Miren, esta es lo que hace en la cirugía, esta es la estrechez. Se corta parte de la pelvis del uréter y luego se reimplanta y se mejora la obstrucción. Todo eso se llama una pieloplastia desmembrada. Ahora después también cirugía mínimamente invasiva, pero lo que recomiendan siempre mejor es la pieloplastia desmembrada, puede ser por vía laparoscópica o robótica. Bueno, hasta ahí esta parte. Vamos a la